Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo un tema que no se pueden perder, Barduk y su inesperada decisión de casarse, un giro que sorprendió hasta a Elçin Sangu. La noticia explotó en los medios y en las redes sociales como una bomba. Barduk, el galán turco que conquistó corazones con sus papeles románticos, finalmente decidió dar el gran paso con su nueva pareja. Lo que parecía un rumor terminó confirmándose cuando el propio Bar fue captado en Estambul mostrando un anillo de compromiso. Pero lo más impactante no fue solo la boda, sino el sorprendente gesto hacia su ex compañera de ficción y amiga cercana, Elçin Sangu. Según fuentes cercanas, Bar le envió un mensaje a Elçin la noche antes de anunciar públicamente su compromiso. El mensaje, sencillo pero lleno de emoción, decía: Elçin, llegó el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida. Quiero que sepas que siempre valoré nuestra amistad, nuestro trabajo juntos y lo que vivimos en ese tiempo. Te pido que me des tu bendición y que me perdones si en algún momento te hice daño. Akne Lalet. Estas palabras, cargadas de sinceridad, llegaron directamente al corazón de Elçin. Cuando Elçin Sangu recibió ese mensaje, estaba en medio de una cena con amigos. Apenas leyó las palabras, su rostro cambió y, según testigos, no pudo contener las lágrimas. Una amiga cercana comentó: nunca la había visto tan vulnerable. Intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo que compartieron en el pasado fue especial, y recibir esas palabras la tocó profundamente. La prensa turca rápidamente comenzó a especular. ¿Fue un cierre de ciclo? ¿O todavía había sentimientos escondidos? Los fanáticos de la famosa pareja televisiva Bar-Elçin, quienes soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla, inundaron las redes con mensajes de sorpresa y tristeza. En Twitter, los hashtags #Barelin y #Elçin llorando se volvieron tendencia en cuestión de horas. En medio de la tormenta mediática, Bar fue abordado por periodistas al salir de un restaurante. Cuando le preguntaron por el mensaje, él respondió con serenidad: quise hacer lo correcto. Elçin es una persona muy importante en mi vida y merecía escuchar esas palabras de mí antes de que todo esto se hiciera público. Estas declaraciones solo aumentaron la curiosidad del público. Por otro lado, Elçin, visiblemente afectada, fue captada por los paparazzi días después. Aunque intentó esquivar preguntas, una frase escapó de sus labios y quedó registrada por las cámaras: algunas decisiones son difíciles de aceptar, pero deseo lo mejor para él. Esta declaración sencilla pero dolorosa confirmó lo que muchos sospechaban: detrás de su sonrisa, había un corazón herido. Los medios comenzaron a debatir. Algunos periodistas señalaron que Bar actuó con nobleza al enviar ese mensaje, mientras otros criticaron que reabrir viejas heridas no era justo para Elçin. Sin embargo, lo que nadie pudo negar fue la fuerza de la conexión entre ambos y el impacto que todavía generan juntos. La controversia no se detuvo ahí. Diversos programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en relaciones, psicólogos y hasta excompañeros de rodaje para opinar sobre lo ocurrido. Algunos defendieron la valentía de Bar al cerrar un capítulo tan significativo de su vida con respeto y honestidad. Mientras que otros consideraron que fue innecesario exponer a Elçin a una situación tan dolorosa en medio del ojo público. Los fanáticos, siempre apasionados, siguieron dividiéndose en bandos. Un grupo sostenía que Bar tenía todo el derecho de rehacer su vida y que su mensaje a Elçin era un gesto noble, casi poético. Otro grupo, en cambio, aseguraba que aquella acción había reavivado heridas y que Elçin merecía paz sin que los fantasmas del pasado regresaran a tocar su puerta. En las redes sociales,
cada comentario, cada foto y cada gesto se analizaba con lupa, alimentando aún más el fuego mediático. En paralelo, la nueva pareja de Bar, hasta ese momento reservada, comenzó a ser objeto de atención. Los paparazzi la siguieron de cerca, captando cada salida, cada gesto, cada mínima reacción. La joven, de profesión arquitecta, mostró una sorprendente serenidad ante el asedio de la prensa. En una breve declaración a los medios, dijo: "Estoy feliz con la decisión que tomamos. Lo importante es el amor y la confianza que nos une. Lo demás son solo rumores". Sus palabras parecieron poner paños fríos a la situación, aunque los seguidores más nostálgicos no dejaron de comparar cada detalle con lo que alguna vez vieron entre Bar y Elsin. Mientras tanto, Elsin optó por refugiarse en su trabajo. Se volcó de lleno en un nuevo proyecto teatral, evitando así dar declaraciones directas. En las funciones, sin embargo, se la veía más intensa que nunca, como si cada palabra y cada gesto en el escenario fueran una catarsis personal. La crítica, atenta, destacó esa entrega. Elsin brilla con una fuerza renovada, su vulnerabilidad se transforma en arte. Era evidente que, aunque herida, estaba canalizando el dolor en una nueva etapa profesional que le abría puertas diferentes. Los medios internacionales también comenzaron a hacerse eco de la noticia. Portales en español, árabe e italiano dedicaron artículos a la historia, resaltando la conexión única que Bar y Elsin habían creado en la pantalla y cómo ésta parecía extenderse más allá de la ficción. En foros y grupos de fans alrededor del mundo, la conversación no cesaba. Algunos pedían respeto para las decisiones personales de los actores, mientras otros alimentaban teorías de posibles reencuentros futuros. Con el paso de los días, las especulaciones no disminuyeron. Incluso surgieron rumores de que productores de televisión estaban interesados en reunir nuevamente a Bar y Elsin en una serie, conscientes del magnetismo que ambos generaban. Aunque ninguna de las partes confirmó tal posibilidad, la simple idea encendió la imaginación de los seguidores. En este mar de opiniones, emociones y expectativas, lo que quedó claro fue una verdad indiscutible: la historia de Bar y Elsin trasciende lo profesional. Su vínculo, ya sea como amigos, colegas o viejos amores, sigue marcando la conversación pública. Y aunque el futuro sea incierto, una cosa está asegurada: cada movimiento de ambos seguirá siendo noticia, porque el público, con el corazón dividido entre nostalgia y curiosidad, no está dispuesto a soltarlos todavía. Amigas, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue un acto de respeto de Bar o una herida innecesaria para Elsin? Déjenme sus comentarios, porque quiero leerlos todos. Y recuerden, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y compartan este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias que nos harán suspirar y llorar juntas.